¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal. De mi corazón a la mesa. Para los que no me conocen, yo soy Yadira. Y yo soy César. Y el día de hoy les traemos una receta que es un fondue de quesos. Así es, esta es una receta especial. Lo vamos a combinar con carne. Y bueno, ahí les presentamos en el canal una receta de una focaccia, que también es el pan con que vamos a acompañar este fondue. Vamos a ver paso a paso cómo poder hacer un fondue en casa. No se pierdan esta receta, quédense hasta el final. ¡Comenzamos! Pues aquí tengo todo lo que vamos a utilizar para nuestra fondue. La vamos a acompañar en esta ocasión con una focaccia. Esta focaccia la hizo mi esposo, tiene la receta en el canal. La verdad es que queda buenísima, está deliciosa y la hicimos especialmente para acompañar nuestra fondue. Ya la tengo aquí cortada en cuadritos. También vamos a acompañar con un poco de tomate cherry. Esto simplemente hay que lavarlos, desinfectarlos y listos. Brócoli, este brócoli también hay que desinfectarlo y ahorita les voy a decir cómo lo vamos a preparar. Y también lo vamos a acompañar con este tomahawk. Ustedes pueden ocupar el corte que les guste, incluso arrachera, queda muy bien, hacen muy buena combinación con la fondue. A este corte lo único que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de esta sal prehispánica, que es una sal orgánica bajo en sodio, y yo voy a ocupar la de hierbabuena. Siento que va a combinar muy bien con mi fondue este toquecito de hierbabuena. Es lo único que le voy a poner al corte y lo vamos a asar. Para preparar la fondue vamos a necesitar 200 gramos de queso Gouda, 200 gramos de queso Emmental y 200 gramos de queso Gruyère. Para condimentarlas voy a ocupar pimienta y muy poquitito de nuez moscada. Voy a ocupar una taza de vino blanco. Este vino no debe de ser afrutado, el que a ustedes les guste, pero que no sea afrutado. Una cucharada de maicena, un ajo y bueno, normalmente a las fondues le ponen un toquecito de un licor que se llama kirsch. En esta ocasión nosotros le vamos a dar un toque muy mexicano y le vamos a poner de este mezcal Arráncame la Vida, un toquecito que le da de verdad un sabor muy mexicano y muy rico a nuestra fondue. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar nuestro brócoli y la carne para tenerla lista. Para preparar nuestro brócoli simplemente puse a hervir agua, le voy a poner un poquito de flor de sal y agrego el brócoli. Este brócoli ya lo lavé, ya lo desinfecté y solamente le voy a dejar ahí a que hierva unos 3 minutos. Retiramos el brócoli del agua, lo vamos a escurrir muy bien y lo vamos a llevar a un bol. Le voy a poner un poquito de ajo granulado, muy poquito, también un poco de aceite de oliva extra virgen y lo voy a mezclar muy bien. Y así los voy a servir para acompañar nuestra fondue. Pues a la carne lo único que voy a hacer, como les dije, es que le voy a poner de esta sal prehispánica de hierbabuena. Se lo voy a poner por ambos lados y al asador súper caliente. Después de un par de minutos volteo el tomahawk. La idea es sellarlo. Con esto logramos que no se desjugue. Después de un par de minutos vamos a empezar a sellar los costados. Una vez sellados los costados, vamos a cocerlo a fuego medio, unos 7 minutos por lado. Depende esto mucho del grosor de la carne. Mi carne ya está lista, la dejé muy bien cocida porque aunque nos guste 3/4 o término medio, en esta ocasión la debemos dejar muy bien cocida porque si no vamos a estar metiendo al fondue esos jugos. Ya nada más la voy a cortar en cuadritos del tamaño de un bocado. Vamos a preparar una mezcla de nuestro mezcal con la maicena. Recuerden que este es el toque que le vamos a dar a nuestro fondue, muy mexicano. Tanto el mezcal como las sales son orgullosamente poblanos, igual que nuestro canal. Ponemos únicamente una cucharadita de nuestro mezcal, más o menos, cucharada medidora. Recuerden que esto es un poquito más que una cucharada sopera. Integramos la maicena y lo vamos a mezclar muy bien. Unos 10 minutos más o menos antes de que vayamos a servir nuestra fondue, lo que debemos hacer es untarle el juguito
del ajo. Le vamos a ir untando el ajo por todas las paredes de nuestra ollita. Si no tenemos una ollita como esta, no importa, en cualquier olla que tengamos en nuestra casa podemos prepararnos una deliciosa fondue. Y ya después de esto, todo lo que sigue es en nuestra estufa. Lo que vamos a hacer es agregarle el vino y vamos a esperar a que empiece a hervir. Voy a ir poniéndole poco a poco los quesos y moviendo constantemente. Hay que mover siempre en forma de 8 de manera constante. Les comento nuevamente, es muy importante que los quesos estén bien rallados para que nos sea muchísimo más fácil que se fundan aquí. De una vez le voy a poner la pimienta y la nuez moscada, que es una cosa mínima. Y vamos a continuar moviendo así en 8, revisando que no se nos vaya a pegar para nada el queso, hasta que esté totalmente derretido. Bueno, ahora lo que voy a hacer es ponerle la mezcla de la maicena con el mezcal. Esto nos va a ayudar a que tenga ese cuerpo característico del fondue. Y bueno, con el mezcal, como les había comentado, le vamos a dar un toque muy mexicano. Pues miren, ya está listo. Más o menos estuve aquí moviendo constantemente unos 5 minutos máximo. La fécula de maíz o maicena es la que hace que todos los quesos se integren al vino. Ya tenemos la consistencia lista de la fondue, vean. Entonces ahora sí, nos la llevamos a la mesa. Pues ya lista nuestra fondue. Fíjense qué rico, aquí está todo con lo que lo vamos a acompañar. Yo voy a probar con carnita. Bueno, tenemos aquí abajo encendido el fuego, que este no es para poderla elaborar porque no alcanzaríamos a derretir los quesos. Nada más nos está sirviendo únicamente para mantener caliente y fundidos nuestros quesos. Vean qué rico. Vamos a probar qué tal está. Debe saber delicioso. Mi cielo, prueba. Exquisito, ¿eh? Aquí con la focaccia que hizo mi esposo, que quedó riquísima. Vale la pena que la hagan, de verdad. Vayan al canal a checar esa receta. Queda deliciosa y es un pan súper sencillo. Buenísima, buenísima. El brócoli debe quedar crocante y no tan cocido. Anímense a hacerla. ¿Qué tal, amigos? Delicioso ese fondue. Así es, muy rico. Bueno, ahora ya saben cómo podemos hacer un fondue en casa. Y además, muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué tal? Bueno, pues si les gustó la receta, por favor, no se les olvide dejarnos un like. Y si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Y muy importante, activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos nuestras próximas recetas para compartirlas con ustedes. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima.